Estamos en el inicio del año 2020. Ha sido un inicio interesante y yo quiero compartirles de cosas que el Señor me ha estado mostrando, cosas que normalmente no hablo y, y yo quiero compartirlas para, para que salgan a luz y que, que cosas tal vez que sean nuevas o son cosas que no están en la consideración de ustedes, eh, las quiero decir para que las pongan en la estantería. Así es como yo he ido manejando todas las ideas que el Señor me ha ido dando, que son ideas que eh, las he ido poniendo en la estantería como para que el tiempo sea el que me vaya comprobando esas cosas. Y ya estoy bastante eh, seguro de poder compartirlas considerando las cosas que hemos estado viviendo en el ambiente profético y en el ambiente mundial y geopolítico, considerando que la venida del Señor está cerca, quiero compartir estas cosas y por lo tanto las pongo a su consideración. Este año 2020, el cruce del año 2019 al 2020, ha sido un tiempo que ha sido notable. Yo nunca había visto con tanta fuerza el cruce de este umbral. Eh, Desde hace mucho tiempo yo he hasta cierto punto minimizado estos efectos del calendario gregoriano porque casi que lo hice a un lado. No lo hice a un lado totalmente porque no lo puedo hacer a un lado, pero sí como que no, no le puse atención tratando de ponerle más atención al calendario bíblico y ver los efectos que el calendario bíblico tiene en nosotros. He pasado años en ese ejercicio y ha sido muy bonito, muy lindo, muy especial ver cómo el tiempo de la Biblia va impactando nuestros corazones. Cuando viene un cambio de año, normalmente lo veo pasar. El cambio de año sí tiene mucha importancia para mí en lo personal, simplemente porque me casé el 31 de diciembre. Y, y hasta eso hizo que yo no le pusiera mucha atención a la fiesta, que es una fiesta pagana realmente. Y, eh, y por eso tal vez nunca le he puesto atención, pero este año sí sentí como que pasamos un umbral de, de una atmósfera a otra muy fuerte. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando en los últimos días, porque estuvimos hablando de Hanukkah en los últimos videos, en la relación entre luz y tinieblas, y resulta que el tema sigue y eso es lo que quiero compartir. Aquí tengo detrás de mí el 20 con luz y otro 20 aquí que se ve muy poco en tinieblas. Y, pero eso es lo que quiero comenzar hablando hoy. Cuando justo antes de empezar el año, hubo eventos que quiero mencionar. Comenzamos como una amenaza de guerra, hablando específicamente de lo que sucedió en Irán, o Irak, mejor dicho, cuando las fuerzas especiales estadounidenses mataron en un ataque sorpresivo al general Qasem Soleimani y eso provocó ondas a través de los medios
que empezaron a decir ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y por supuesto que pegaron fuerte en el mundo, alrededor del mundo. Y, y por la forma que sucedieron las cosas al iniciar este año, fue evidente que no fue un evento planeado, sino fue una ejecución que se dio, que se abrió una ventana y se tomó la decisión de eliminar a esta persona. Y lo hicieron. Y sucedió. Y eso provocó, para mí fue muy importante ver las reacciones de las naciones, de los líderes y de los medios. Porque lejos de aplaudir una acción de sacar de circulación a un general que se ha dedicado a matar a mucha gente, una persona con muchas tinieblas en su mente y en su corazón, el presidente Donald Trump y los Estados Unidos fueron atacados literalmente y criticados por la mayoría de las naciones. La reacción fue interesante, porque no fue una reacción normal. Los medios no manejaron esto de una forma normal. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque precisamente lo que se habló a través de los medios fue ignorancia, fue alineación, una alineación hacia un plan que se frustró. Entonces, así comenzó este año. Comenzó con una amenaza de guerra fuerte, donde se dio una dualidad latente que se deja ver. O sea, yo no sé si ustedes pueden ver que los comentarios que la gente hace es: la gente está loca, las naciones no saben lo que quieren, los líderes están locos, pero realmente no es así. Los paradigmas han cambiado tanto que ahora se está evidenciando precisamente esa definición de paradigmas que hoy se están estableciendo. Y tiene que ver con luz y tinieblas, esos nuevos paradigmas. Y yo tomo este ejemplo porque estos son los paradigmas que nos están definiendo a nosotros mismos también. Esta transición, el Señor ha puesto en mi corazón ponerle atención a esta transición que estamos viviendo, porque hemos cruzado este umbral, el cual ha evidenciado un tiempo de definición. Y eso es algo que yo quiero enfatizar. Estamos en un tiempo de definición. Las naciones se están definiendo. Los bloques de naciones se están definiendo. Y nosotros, en lo individual, también tenemos que definirnos. El año 2020 es el tiempo que Dios ha puesto para que nosotros nos acerquemos a Dios, para retomar nuestro papel. Tengo un problema de energía. Voy a resolver. Evidentemente no estoy conectado a la energía. Perdonen, voy a resolverlo. Y boté mi botella de agua. Voy a resolverlo y regreso con ustedes en un segundo.
Perdonen la interrupción, no me esperaba eso. Eh, yo creo que ya lo resolví. Sí encontré un alambre desconectado de electricidad. Muy bien, perdonen. Sigamos adelante. Viene un tiempo de turbulencia extrema. Es como la parte final de las plagas de Egipto. Las plagas de las tinieblas, esta fue una de las revelaciones que tuvimos en estos días cuando estábamos orando. Claudia, mi esposa, recibió esa revelación, como que si nosotros estábamos viviendo la plaga de las tinieblas nuevamente en Egipto. Y yo lo he sentido, no se lo había mencionado a ella, ella lo dijo, lo recibió al final de una de las sesiones de oración que tenemos. Allí yo quiero compartir de eso. Y yo quisiera que fueran a la Biblia, a su Biblia, en Éxodo 10, que ahí habla de esas plagas, de esa plaga de las tinieblas. Yo quiero traer a colación esto porque quiero sacar unas ideas que están en Éxodo 10 que siento que estamos viviendo hoy. Y en Éxodo 10, versículo 16, quiero empezar leyendo y compartir esta escritura. Dice: entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez, y que roguéis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Aquí está orando por la plaga anterior a la plaga de las tinieblas, que es la plaga de las langostas. Entonces, dice, y Jehová cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Me llamó muchísimo la atención que justo antes justo antes de la plaga de las tinieblas, Jehová envió un fuerte viento desde el occidente y lanzó todas las langostas hacia el Mar Rojo. Un viento del occidente. Es como lo que está pasando hoy. Las naciones del occidente están irrumpiendo en el Oriente Medio. Sigamos leyendo. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó ir al pueblo de Israel. No dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 21 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Son tinieblas fuertes, tinieblas espesas. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. Esta parte me impresionó mucho porque densas, la palabra densas es en el hebreo afela o afelá, que quiere decir tiempo difícil también, plomizo, oscuro, deprimido, pesadumbre, tinieblas. O sea, cuando pensamos en tinieblas, normalmente pensamos en oscuridad.
Nuestra mente occidental agarra eso. Pero nunca pensamos en pesadumbres o en una depresión, en tiempos difíciles. Y esta palabra también señala eso. Extendió Moisés su mano hasta el cielo y hubo densas, que quiere decir afelá, tiempos difíciles, plomizo, tinieblas, que quiere decir josek en hebreo, que son tinieblas, pero es miseria, destrucción, muerte, ignorancia, dolor y oscuridad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Yeshua. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz. Y aquí vinieron las luces, pero la luz no fue esa luz que nosotros imaginamos como una luz que alumbra, sino fue la expresión, la conciencia de que Dios estaba manifestándose, o sea, la expresión de Dios como luz, como conciencia, la conciencia de Dios que vino al mundo. Y las tinieblas estaban, pero las tinieblas no eran tampoco tinieblas, eran densas tinieblas como miseria, destrucción, muerte, ignorancia, oscuridad. Esas son las tinieblas de esta plaga. Y esas son las tinieblas que se nos han venido sobre nosotros encima. No tiene que ver con luz de sol ni luz artificial. Tiene que ver con el grado de ignorancia que ha venido sobre nosotros, el grado de depresión que ha venido sobre nosotros, de dolor, de mal, de destrucción. Y eso ha cubierto la tierra. Claro, en Israel no se veía, en Egipto no era oscuridad igual, pero era una oscuridad de separación, literalmente, de no conocer a Dios. No se veían unos a otros, dice la Biblia en el versículo 23. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Ellos estaban en Gosén, en su lugar donde José los había puesto a cuidar ovejas. Y los israelitas sí había luz, sí había entendimiento en ellos, sí había luz. Ellos sí podían ver. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, id, váyanse, sirvan a Jehová, solo que vuestras ovejas y vuestras vacas se quedan. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Pero Moisés dijo, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Por tanto, también nuestro ganado irá con nosotros. Ni una pezuña se quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Jehová nuestro Dios, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y aquí viene una expresión de Dios muy fuerte que dice, es el versículo 27 del capítulo 10 de Éxodo. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no quiso dejarnos ir. La palabra endureció es hasak. Y es muy interesante esta palabra. Yo quisiera describir qué es esta palabra. Cuando terminamos de leer
los que estamos leyendo las lecturas de la Parashá, cuando terminamos de leer el libro de Génesis, hay una frase que se dice, y es Hazak, Hazak, Hazak. Ahorita, aquí tengo la escritura, pero no lo voy a leer porque olvidé la última parte de la frase. Pero quiere decir que el Señor afirme su luz en nosotros, su Torah en nosotros. Y esa es la palabra que está usando el Señor aquí, cuando le dice a Faraón que endurece su corazón. Esto es bien importante y quiero señalar precisamente esta forma en la que Dios funciona. Las primeras plagas, por ejemplo. En las primeras plagas, Faraón endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. Pero ya en las últimas plagas, fue Dios, fue Jehová el que endureció. Y esto es muy importante porque hay gente que piensa que Dios está manipulando a Faraón, pero no es así. Y esta es una forma en la que Dios opera y eso es lo que quiero describir. Cuando hay alguien que endurece su corazón y después lo sigue endureciendo y después lo sigue endureciendo, el Señor viene y dice Hazak, lo afirma, o sea, afirma. Por eso es que en hebreo la palabra no es negativa, es como que Jehová no dice en hebreo endureció el corazón de Faraón, sino dice Jehová lo afirmó. O sea, eso en lo que Faraón se sentó y se afirmó y dijo, no voy a dejar esto, no voy a dejar ir a los israelitas de Egipto. Vino Dios y dijo, ¿tú quieres eso? Perfecto. Se ha afirmado tu corazón en eso y lo afirma. Es como que Dios viene y dice, así sea, como tú quieres. Tus deseos sean hechos, básicamente. Y esta es la parte peligrosa en la que nosotros podemos caer cuando nosotros no queremos obedecer a Dios en cualquiera de las situaciones. Puede que venga Dios a afirmar eso. Y este fue el pensamiento que vino cuando cruzamos este año, este tiempo del 2019 al 2020. Este precisamente fue el pensamiento que vino, porque nunca había visto yo el proceso de cambio del calendario gregoriano. Generalmente son fiestas, ¿verdad? Que luces, que en Australia, y como va en Indonesia, y en Japón, y en Arabia, y en cómo el año va entrando y todos celebrando el año. La verdad es que no ando yo detrás de esas, ni siquiera me fijé que se había pasado, pero en el ambiente lo que se percibía era guerra, era incertidumbre, de una forma que no se había dado. Entonces vi como que si el Señor estaba afirmando en los hombres el proceso del cambio. Ok, tú quieres ir y celebrar esa fiesta, perfecto, celébrala. La afirmó, pero en esa afirmación vino una transición que literalmente sacudió al mundo, literalmente lo sacudió, con una amenaza de guerra que se dio.
Al no aceptar el mandamiento, Faraón, en el caso de Egipto, Dios le dio a Faraón una nueva dosis de afirmación de sus propios deseos. Y al afirmarlo, su corazón se endureció. O sea, es básicamente su propio corazón. O sea, se está cuajando su corazón de sus propios deseos. Y esa es la parte que me impresionó el cambio de año, porque vi que la humanidad se está cuajando en sus propios deseos. Quieren celebrar una fiesta pagana, literalmente es una fiesta pagana, que no es una fiesta pagana que se ha celebrado históricamente, no, es relativamente nueva. No tengo la fecha, pero el mes de enero, el mes de febrero, esos 2 meses, son meses que son nuevos en el calendario gregoriano. Se introdujeron al final, son los meses que se introdujeron al final. Por eso noviembre viene de 9, diciembre viene 10, porque había 10 meses antes. Enero y febrero fueron introducidos y son los meses más nuevos. Pero son meses que denotan una adoración a dioses paganos. Janus, por ejemplo, en el caso de enero. Y me impresionó que la fuerza con la que cruzamos ese portal del 2019 al 2020 y me trajo precisamente a este pensamiento, como que Dios está afirmando el corazón de las personas. Y eso es muy peligroso porque por eso al principio dije, Dios está definiendo ya todo. Estamos en tiempos de definición. 2020 no lo digo porque suena bonito, visión 2020, ¿verdad? O sea, no lo digo por eso. Lo digo por lo que sucedió. Sí, cruzamos un portal que tuvo efectos mundiales, geopolíticamente mundial, efectos fuertes a los que yo estoy poniéndole atención. Creo que la diferencia entre las personas que celebran el tiempo de Dios con las personas que celebran el tiempo de los dioses, que son los meses gregorianos, todo esto se está definiendo. Y he oído en nuestro medio de ejemplos de iglesias que en esta semana, en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, han hecho declaraciones fehacientes donde se han parado los pastores enfrente de su congregación para decir: nosotros creemos en el domingo y no vamos a cambiar el domingo. Cualquiera que piense que el domingo no es el día de Dios está equivocado. Primero oímos esta declaración de una iglesia X que es muy grande aquí en Guatemala. A la siguiente semana oímos otra declaración de otra iglesia que también es grande, pero con un mensaje diferente. Esta es una iglesia que ha venido celebrando el domingo como el día que se había escogido para celebrar a Dios. Digo eso porque acaban de hacer una declaración también y ellos vinieron y dijeron, se paró el pastor enfrente de la congregación y dijo: hemos estudiado las escrituras y hemos visto, las escrituras nos dicen
que el día que Dios escogió para que nosotros nos acerquemos a Él es el Shabbat, es el sábado. No solo fue una declaración de decirlo, sino también fue una declaración de pedir perdón a Dios, donde hubo lamento por haber por mucho tiempo, por el tiempo anterior, haber usado ese día de domingo como un día que no es el día que Dios escogió. Y la iglesia vino y declaró arrepentimiento sobre ese día y dijeron, vamos a regresar al Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Pero el impacto que puedo ver yo en estos dos ejemplos que se han dado en congregaciones grandes que están muy cerca de mí. Una la tengo a menos de 1 kilómetro y otra la tengo a 5 kilómetros de aquí. Las dos son grandes, son pastores que han influido muchísimo en nuestra comunidad. Pero hay una dualidad. Hay luz, hay entendimiento, hay sabiduría y entendimiento en una de esas decisiones y en la otra hay tinieblas. Hay ignorancia de las escrituras, porque verdaderamente las escrituras sí están definiendo. Y eso es lo que está sucediendo. Hay una definición que se está dando. Y eso que ha pasado es importantísimo. Eso que ha pasado a mí me causa un cierto temor, porque hay declaraciones, se está declarando grupos fuertes que siguen a Dios. Están declarando un día y el otro grupo que también sigue a Dios está declarando otro día. Ninguno de ellos se pusieron de acuerdo. Es como de que el Espíritu de Dios se está manifestando de la forma en que se manifestó a Faraón, y donde Faraón dijo, sí, dile a Dios que me quite este mal que está sobre mí. Se lo quita y viene la siguiente plaga, la plaga de las tinieblas. Y como decía yo, las tinieblas no tienen que ver con la luz ni artificial, ni tienen que ver con la luz del sol, ni con la luz de las estrellas. Hazak no quiere decir, mejor dicho, no es Hazak, la palabra es... perdón que me la pasé. Es Josek, que es tinieblas, que no tiene que ver con la luz física. Tiene que ver con entendimiento, ignorancia, con miseria, con dolor, con oscuridad también. Y es muy interesante porque Moisés está diciéndole a Faraón, deja que nosotros vayamos al desierto, porque vamos a sacrificar a Dios. El sacrificio, la palabra de sacrificio, quiere decir acercarse a Dios. Interesantemente, cuando vino la plaga de las tinieblas, en Gosén, que era el lugar donde Israel habitaba, allí había luz. ¿Y qué quiere decir Gosén? Gosén quiere decir acercarse. Entonces, recogiendo todo lo que yo he estado viendo, por eso para mí ha sido muy importante, no solo a nivel político o militar o geopolítico, como lo describí con las cosas que sucedieron en Irán, que por cierto tienen un efecto
en todo el mundo. Irán está del otro lado literalmente de nosotros. Pero lo que pase ahí tiene un efecto sobre nosotros. Porque hoy las cosas están sucediendo con efectos globales. Ya no son efectos localizados como antes. Aún en Egipto, la plaga de Egipto que sucedió en la época de Faraón y Moisés fue un evento local. Los eventos que estamos viendo hoy están teniendo efectos fuertísimos y ya no son eventos locales, son eventos globales. Y por eso los estoy hablando, porque se han extendido a esa forma. Estamos literalmente siendo bombardeados por tinieblas actualmente. Y esas son las cosas que no vemos con luz natural ni artificial. No son cosas que crean sombra, sino estamos siendo bombardeados con cosas que confunden nuestra mente. No podemos discernir, no tenemos capacidad ni saber en qué tiempo estamos, como la Biblia los está definiendo. Por eso me impresionó mucho cruzar el umbral del 2019 al 2020, porque nunca se había sentido un efecto tan fuerte como lo estamos viviendo hoy. Quiero proponer, así como en la época de Moisés se vivió la plaga de las tinieblas, que fue la plaga anterior a la plaga de los primogénitos, cuando murieron los primogénitos, que esa fue la plaga que liberó a Israel de Egipto. Quiero atreverme a decir que estamos en el tiempo de tinieblas. Y ya estamos llegando a un tiempo de liberación. Mateo 7, quiero leer una escritura en el capítulo 7 del libro de Mateo, en el versículo 24, que también resonó en mi espíritu. Esta escritura resonó en mi espíritu cuando cruzamos este umbral. Y la traigo porque cuando estábamos orando, mi esposa dijo, estamos en el inicio de las plagas de las tinieblas. Y sí, eso es cabalmente. Y por eso estoy trayendo esta palabra. Mateo 7, verso 24, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa en la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada en la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Grande fue su destrucción. Y esta es la parte que quiero hablar. Es la palabra que es lámpara para nuestros pies. Es la palabra. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Yo veo que en esa decisión que estos pastores tomaron, en uno decir, reconocer, después de estudiar las escrituras N cantidad de años y estar celebrando a Dios el día domingo, viene este pastor y dice, nos hemos equivocado.
Yo admiro a ese pastor, porque es un pastor que tiene una influencia en este país, pero también tiene una influencia en otros países y está yendo en contra de la corriente. Pero él está tomando la palabra y se está sujetando a ella. Y veo al otro pastor que no está a la luz de la palabra, que se está sujetando a lo que la gente quiere, a lo que todos hacen, a lo que la mayoría quiere. ¿Y quién tiene la razón? Ninguno. La palabra es la que tiene la razón. Entonces, este pastor tiene Pastor A, voy a decirle, porque no quiero nombrar nombres. Pastor A, que se sujetó a seguir la palabra, a la luz de la palabra. Y Pastor B, que dice, no voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo que siempre hemos hecho. Lo que la tradición ha dicho. Entonces, yo admiro al Pastor A, porque yo sé que este pastor, que ha estudiado teología en los pináculos de teología de este mundo, ha venido con una actitud humilde diciendo: el Shabbat es el día de Dios y lo tengo que guardar. Venir y decir eso a esta altura, después de años y años de estar hablando otra cosa, a mí me resulta como una persona, lo veo como una persona muy valiente, muy capaz y muy fuerte en este momento. Estos dos ejemplos los estoy hablando de situaciones que han sucedido en los últimos 15 días. Precisamente cuando estamos cruzando este umbral. Y Dios está definiendo, está separando la luz de las tinieblas. Es un tiempo de definición. Básicamente, eso es lo que estamos viviendo. Las tinieblas están colisionando. Las tinieblas están colisionando con la luz. Y o estamos en luz o estamos en tinieblas. Uno está en tinieblas, el otro está en luz. Pero es tiempo de definición, que escojamos qué es lo que vamos a seguir, las tinieblas o la luz. Quiero dar un ejemplo fehaciente de qué son tinieblas. Ya vimos, tinieblas no tiene que ver con luz, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con conciencia. ¿Qué estoy yo poniendo en mi corazón? ¿Luz o tinieblas? Es un tiempo de definición. Y quiero decir lo siguiente: cuando nosotros estamos delante de Dios, estemos delante de Dios dando cuenta de nuestros actos, eso va a ser un hecho individual, no va a ser un hecho colectivo. Con eso quiero decir que la mayoría de las personas se equivocan en definir qué es lo que ellos creen por observar a la gente. La mayoría siguen el camino ancho y espacioso
que todos toman porque están observando qué camino tomo y toman el camino ancho y espacioso, donde van todos, en vez de tomar el camino angosto que ese requiere lo que yo entiendo e interpreto de las escrituras. Yo creo que precisamente a ese punto hemos llegado hoy. Ya no podemos decidir por escoger lo que todos escogen. Estamos en un punto de entender, de entendimiento. Y yo le pido a Dios que el Espíritu Santo venga sobre cada persona, así como vino sobre este pastor A. Entró su entendimiento, llevó a su congregación a arrepentimiento para pedirle perdón por todos estos años que han pasado donde no han obedecido el mandamiento de Dios. Eso para mí ha sido muy importante y es algo que yo quería que viéramos. Y quiero dar un ejemplo. Consideremos en otro ambiente, no en un ambiente religioso, pero sí quiero dar un ejemplo que está sucediendo en el mundo. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el brazo derecho de esta entidad global que ha surgido, que quiere tomar al mundo y volverlo un gobierno mundial, un gobierno que quiere gobernar, perdonen la repetición, globalmente. Es un gobierno tenebroso donde la Biblia dice que viene una figura que se llama el anticristo y viene a gobernar, y precisamente viene disfrazado de esta capacidad de gobernar al mundo. Ahora, eso es algo que viene o que está sucediendo. Yo veo que está sucediendo. Y está sucediendo, lo vemos ahora, yo lo veo muy claramente en el escenario mundial. Por ejemplo, las operaciones psicológicas lanzadas a nivel mundial están siendo muy evidentes a través de estos medios que están esculpiendo la mentalidad llena de tinieblas, están poniendo tinieblas en las personas y indoctrinándolas para que acepten nuevas formas impositivas, porque están obligando a la gente a aceptar sin considerarlas, a la fuerza, aceptar a la fuerza nuevas cosas, de una forma impuesta, cambios que no están sucediendo de una forma espontánea como ha sido nuestra historia. Los cambios en la historia se van dando de una forma espontánea, no conspiracional, y aquí es donde definamos. Conspiración es lo contrario al espontáneo en términos de históricos. La mayoría de los cambios en la historia, incluyendo los que estamos viviendo hoy, se están dando de una forma conspiracional, no espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Conspiracional quiere decir que se han juntado los hombres a decidir por ellos mismos qué son los cambios que se van a dar. Y los cambios los están implementando no de forma espontánea. Abramos los ojos. Esos cambios
que están imponiendo sobre la humanidad, sobre todos nosotros, sobre todas las comunidades del mundo, que están siendo impuestas no de forma espontánea, son precisamente las tinieblas que se han venido sobre nosotros y han caído sobre nosotros. Se nos está imponiendo leyes que benefician al 5% de la población y perjudican al 95% de la población. Y eso lo que ha hecho es empoderar a ese 5%, y ese empoderamiento de ese 5% lo que ha hecho ha sido una confrontación bélica hacia el 95%. Yo creo que lo que estoy diciendo es suficiente para entender lo que está pasando. No estoy nombrando nombres, ni situaciones, ni grupos. Pero ustedes saben lo que estoy hablando. Entonces, esas confrontaciones lo que están haciendo es promoviendo contiendas, riñas y altercados para pasar nuevas leyes sobre nosotros que van a cambiar nuestro destino. Veamos un ejemplo de lo que ya mencioné. El asesinato de este señor Qasem Soleimani, este general militar que ha sido buscado desde hace mucho tiempo. Quiero mencionar una situación que el gobierno israelí en el 2015 estuvo a este señor, mismo señor general, Qasem Soleimani, en la mira. El gobierno de Israel lo iba a matar. Y el gobierno de Israel cometió el error de llamar al gobierno estadounidense bajo la administración de el presidente Obama. Y al dar esa información, hubo fuga de información. Llegó esa información a este general y él tomó otro rumbo y el gobierno de Israel no pudo llevar a cabo la ejecución. Ahora las cosas sucedieron de otra forma. Fue el presidente Trump quien ejecutó. Y la forma en que se dio evidencia mucho lo que hubiera pasado si este presidente Trump hubiera dado a la comisión del Congreso que vela por la seguridad nacional. Si él hubiera dicho eso a ellos, a los demócratas, la ejecución no se hubiera dado. Igual de la misma forma que sucedió con Netanyahu. Aquí es donde uno empieza a decir, o sea, ya es evidente que las diferencias de poder no tienen que ver con gobiernos ni países. Dentro de los mismos gobiernos hay divisiones que están operando en base a una agenda de globalización que ya está muy bien definida. Y esa es la que está operando hoy. No tiene que ver con gobiernos. Vean esto, lo que sucedió. Inmediatamente después de que el gobierno iraní sufrió esa pérdida de este general, ellos decidieron atacar al gobierno de Estados Unidos. ¿Y cómo lo atacaron? Lanzando misiles hacia una base militar estadounidense en Irak. Eso
es una declaración de guerra. Cuando una nación ataca a otra nación, ahí es automático, hay una declaración de guerra. Esa guerra nunca se llevó a cabo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se dio esa guerra? No se dio porque el gobierno iraní advirtió al gobierno de Irak que iban a atacar. 2 horas antes del ataque, ellos dijeron, vamos a atacar tal base. Entonces, ya sabían que iban a atacar. Se prepararon los iraquíes y se prepararon los americanos porque los iraquíes informaron al gobierno estadounidense que iban a atacar. Entonces, ¿qué pasó? Se metieron en sus bunkers. Se prepararon para que no muriera nadie. ¿Y qué pasó? Nadie murió. Pero el ataque se llevó a cabo. Pero todo fue una pantomima. Todo fue una pantomima. Todo fue falso. Irán atacando en venganza. ¿A quién están engañando? A todos. O sea, hay es evidente que el que opera a la nación de Irán opera otras naciones también. El que está detrás de todo esto. Hay que abrir los ojos. Y todo esto es una dosis de tinieblas fuerte que estamos viviendo. Es tremendo. Pero esa es la dualidad que estamos viviendo hoy en día. Y yo quiero poner atención a eso. Quisiera que pusieran atención a las fuerzas de poder que están controlando el mundo. ¿Quiénes son? El Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, en Estados Unidos. El grupo Bilderberg, que era un grupo clandestino, hoy ya no es clandestino, que es un grupo formado por las cabezas industriales más grandes del mundo, de químicos, petroleras, medios, y tecnología, educación. Se reúnen todos los años, a mitad del año, en un lugar que ya no es secreto, antes es secreto. Hoy ya tienen su website donde anuncian quiénes son los que llegan, ya se pueden ver las listas y los nombres de esas personas. Que son los que eligen a los gobernantes. Oigan lo que estoy diciendo algo muy interesante, ellos eligen quiénes son los que van a gobernar en todas las naciones, aún en Estados Unidos. Este presidente que quedó, Donald Trump, no era la persona que tenía que quedar, y es una persona que está siendo atacada precisamente por estas fuentes de poder mundial, grupos de poder mundiales que están atacando al presidente Trump. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Esto es lo que yo digo, pónganlo, óiganlo y pónganlo en la estantería. Abran su mente a eso. Pónganlo en la estantería y empiecen a pensar fuera de la caja. Ya no pensar como que si los presidentes son los que gobiernan hoy. Hoy no gobiernan los presidentes. Gobiernan los bancos, los banqueros. Ellos son los que mantienen toda esta situación. El grupo que viene, por ejemplo, la aldea global o las sociedades, ¿cómo se llama? El que dirige este señor George Soros.
las sociedades abiertas. Estas son las verdaderas fuentes de poder mundiales. Y son precisamente las entidades que están virtiendo tinieblas sobre nosotros. Abran los ojos, pongan atención a esos grupos. Viene una reunión a finales de este mes que se llama la reunión de Davos. Ahí se reúnen todos ellos. Ahí discuten la agenda de las cosas que van a pasar. Y esta reunión va a ser muy importante porque aquí se va a decidir cómo actuar en contra de las cosas que están sucediendo hoy que no debieron haber pasado. Hoy pasó otro evento en Estados Unidos que tampoco debió haber pasado, pero pasó. Y es que el presidente Donald Trump está empoderando nuevamente a los estudiantes de las escuelas públicas para que oren en las escuelas, que es algo que pasó hace años, bastante tiempo, donde se prohibió que las escuelas públicas oraran. El presidente Trump está haciendo esta lucha y está revirtiendo los designios y los decretos de las tinieblas que toda esta gente que yo acabo de mencionar estableció sobre Estados Unidos. Por eso es que no es difícil ver a los presidentes Obama y Bush sentados en una misma silla criticando al presidente actual, porque son lobos de la misma loma, que funcionan bajo el mismo club internacional de estos grupos que mencioné anteriormente, que son los que verdaderamente gobiernan. Y esas son las cosas que me estoy atreviendo a decir. No las he querido decir, pero no lo crean. No crean lo que estoy diciendo. Investíguenlo. La información está ahí. Se alcanza. Yo le he alcanzado. Investíguenlo. Con eso quiero dar una idea de esta colisión que está sucediendo hoy entre luz y tinieblas. Es una colisión, es una lucha que cada vez es evidente, es fuerte. Estoy hablando de cosas que sucedieron en los últimos 15 días. Y apenas hemos entrado en este umbral de este año y las cosas están chocando muy fuerte. Y yo quiero llamar la atención a eso. Lo que he dicho tiene consecuencias eternas y tiene consecuencias fuertes. Es un tiempo de poner atención. Es un tiempo de definición. Es un tiempo de salir de nuestra caja. Sembrar nuestras raíces en la Biblia. Estudiarla. No creamos lo que la gente cree. Si estamos en una iglesia, pongamos en duda las cosas. Vayamos a la Biblia. Revisemos la Biblia. Pidamos la unción del Espíritu de Dios para que nos guíe. Este es el año que nos espera. Puede ser una de dos. Un año de luz o un año de tinieblas. Un año de opresión y dolor o un año de redención y liberación.
que las tinieblas no se enreden, que la palabra de Dios, su luz, sea el camino que alumbre la luz, su palabra, sea la luz que alumbre nuestro camino. Bendigo sus vidas y le pido a Dios que su luz, que salga de la unción, de la búsqueda que yo haga de Dios, nos lleve adelante. Bendiciones para este tiempo. Es un tiempo muy interesante. En lo personal me anima de una forma que ustedes no se imaginan, porque nuestra redención está cerca. Nuestro Mesías viene pronto. Les bendigo y le pido a Dios que ilumine su camino. Y nos vemos en el próximo video la siguiente semana. Bendiciones.